Son las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este jueves 25 de febrero del año 2021. Pues buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la audiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de los bemoles del pacto eléctrico que está anunciado para suscribirse en el día de hoy. Vamos a hablar de ese tema y también recorreremos, como habitualmente, otros temas. Tenemos ya una que Falcondo pues saca las castañas del fuego, ha retirado la solicitud de explotación en Loma Miranda. Entonces, hay una advertencia sobre los precios de los combustibles, está la ruta a la semipresencialidad en las aulas y tenemos entonces en primicia vamos a decir cuáles fueron los muñecos de auditoría que el Ministerio Público pues extrajo de su allanamiento o se incautó en el allanamiento a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Recordar, como lo hicieron nuestros compañeros de 5 a 7 de la mañana, que hoy estamos en la conmemoración del 205 aniversario del nacimiento de uno de los padres de la patria, Matías Ramón Mella. Matías Ramón Mella fue el hombre del Trabucazo, uno de los más conspicuos, digamos, colaboradores de Juan Pablo Duarte, un hombre clave, una chispa clave en todo este proceso que nos llevó a la separación de Haití, pero no solo en la proclamación del Trabucazo, sino en los acontecimientos posteriores, porque Mella es una figura clave para el triunfo de la batalla del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros, que es el organizador militar de esa resistencia en Santiago de los Caballeros. Y después que el país sufrió varias invasiones de Faustino Solórzano, pues Mella desempeñó un rol clave en el enfrentamiento de todas esas invasiones. Por lo general, la gente que suele hacer enfoques históricos, extrayendo las actuaciones de las personas del contexto en el que les toca actuar, hace divisiones muy arbitrarias de la historia y entonces tiene personajes que considera buenos, personajes que considera malos, etcétera. Y creo que cada personaje hay que verlo en su momento, en sus circunstancias
aquí detrás de cada cual vamos a ver, pero absolutamente de todos, vamos a ver luces y vamos a ver sombras de todo personaje que haya tenido participación en la vida pública y en la vida política. Entonces, tanto Mella como Sánchez, a diferencia de Duarte, que después, incluso antes del proceso de la separación, por la persecución de Gerald, no estaba en el país. Después estuvo, pues, en el país porque fue enviado a buscar, reconocido y recibido como lo que era el padre de la patria, el padre de la patria, pero regresó al exilio y intentó tomar parte de los acontecimientos en la guerra restauradora y ahí padeció hasta el hecho de ser ignorado. Hasta el hecho de ser ignorado, es decir, Duarte solicitó una audiencia cuando vino al gobierno restaurador, cuando vino pues a integrarse al proceso de la restauración y duró 2 meses y no fue recibido. Entonces, bueno, ¿qué pasa con cuál es la particularidad de Sánchez y la de Mella frente a Duarte? Bueno, Duarte, al estar ausente del acontecer nacional, no tiene que vincularse con los factores de ese acontecer nacional. Es decir, permanece aislado. Pero en el país están Sánchez y está Mella. Entonces ellos evolucionaron como fue evolucionando el país. Una de las principales condenas para Matías Ramón Mella fue que Matías Ramón Mella fue santanista. Como otra condena para Francisco Rosario Sánchez fue que Francisco Rosario Sánchez fue entonces baecista. Pero ¿qué pasa? Estas personas permanecen en el país y el país, a partir de el establecimiento de la Primera República y sobre todo después del primer gobierno de Buenaventura Báez, porque antes no era lo mismo, nunca fue lo mismo Báez que Santana, pero actuaron de manera coaligada hasta después del primer gobierno de Buenaventura Báez. Entonces, cuando Santana sustituye a Buenaventura Báez después de ese primer gobierno, que todo parecía que se iban a producir unas relaciones muy armoniosas, pues sucedió lo contrario. Las pintaban tan armoniosas las relaciones que el presidente saliente, Buenaventura Báez, y el presidente entrante en el Te Deum, en la catedral, juntos. Luego salieron caminando prácticamente del brazo como dos enamorados hasta el palacio, ahí mismo en la zona colonial. No recuerdo ahora si fue el de las Casas Reales, uno de estos palacios de la zona colonial, donde se celebró la recepción con los diplomáticos, con los invitados, para la juramentación del nuevo presidente Santana. Ahí estuvieron juntos, presidente saliente y presidente entrante, siempre de manera muy armoniosa. Cuando el presidente saliente entonces se retiró, eso fue con un abrazo. El presidente saliente se tomó unos días se fue a Europa, después vino a ocuparse de
sus propiedades en Asua y de sus negocios, totalmente aislado de la política y entendiendo que sus relaciones con el gobierno nuevo del presidente Santana eran unas elecciones excelentes. Pero la verdad es que Santana no podía con el prestigio de ese primer gobierno de Buenaventura Báez, el primer gobierno de corte liberal que se haya establecido en la República Dominicana y el de aportes que todavía están ahí. Entonces, de repente inició una persecución contra Buenaventura Báez que fue combinado a salir del país y tuvo que salir del país de emergencia en una goleta por Asua y se fue a una de las islas. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Que ahí va a iniciar el bipartidismo en la República Dominicana. Se inicia el bipartidismo y por una parte está el santanismo, por otra parte está el baecismo y la República Dominicana entonces se polarizó entre baecistas y santanistas. Esos eran los bueyes con lo que se araba en la política. Mella, Matías Ramón Mella, quedó del lado de Santana, pero Francisco de Rosario Sánchez hizo causa común con Buenaventura Báez. Pero son ellos, es un pecado, es una traición que uno se haya hecho baecista y que el otro se haya hecho santanista. Bueno, pero esos eran los líderes políticos de la República Dominicana y ellos eran dominicanos que tenían aquí su familia, que tenían aquí su hacienda, que tenían sus nietos, que tenían todos sus intereses clavados aquí en este país y en función de las circunstancias de este país era que ellos se tenían que manejar. No era de otro. Es decir, lo que ellos hacían o no hacían tenía consecuencias para ellos, para su familia, para sus vidas, para absolutamente todo. Si tú estás en el exilio, no tienes tus haciendas, no tienes tu familia, no tienes nada comprometido, digamos, en términos del acontecer nacional, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Entonces, son las circunstancias. Después, tú ves la gente que encuadra la política en un lugar y en otro lugar, que te va a hablar del Partido Azul como una cosa pura, limpia. El Partido Azul no es otra cosa que el Partido Santanista. Es decir, lo que después fue el Partido Azul, esa cosa que entendemos que hizo sus aportes y la hizo, pero el Partido Azul no es otra cosa, si se quiere, que una renovación del Partido Santanista después de la muerte de Santana. Después de la muerte de Santana, ese es el Partido Azul. Y el otro seguirá siendo el Partido Rojo y después viene el Partido Verde. Pero siempre hemos estado más o menos en la línea del bipartidismo. Bueno, 205 aniversario en el día de hoy del natalicio de Francisco de Rosario de Matías Ramón Mella. Saludar porque evidentemente que hubo un acuerdo rápido entre Falcondo y el gobierno. Si Falcondo envió esta carta para sacar este tema de la agenda, para evitar que en medio de las situaciones que tenemos, esto se constituya en un elemento de nuclear, protestas y una serie de cosas, todo lo que se pueda apagar. Cualquier fuego que se pueda apagar en estos momentos se está actuando políticamente correcto. Nosotros no necesitamos más factores de perturbación. Evidentemente que el gobierno parece que les hizo saber que en estos momentos ese proyecto no iba, que no había posibilidad, no había ambiente para eso. Bueno, el camino más corto fue entonces el de una carta donde Falcondo, que es Falconbris Dominicana, está diciendo no, nosotros no vamos, estamos retirando la carta de solicitud para
ampliar nuestra explotación a la zona de Manaclita, en Loma Miranda. Es decir que ya con el retiro de esta carta, el tema Loma Miranda ya queda fuera de cualquier pretexto para usarlo como un elemento para cohesionar personas, para movilizarse, para hacer en ese sentido políticas contra el gobierno. Entonces yo creo que ahí el gobierno ha actuado de manera correcta y también la gente de Falcondo, porque si no hay en una coyuntura determinada la posibilidad de que un proyecto se lleve a cabo, insistir, es dar un factor que lo único que va a hacer es crear mayor perturbación. Entonces, eso está bien. Como bien está, y es lo que vengo insistiendo desde hace tiempo, que las autoridades le hablen clara a la población con relación al tema de los combustibles. Aprovecharon ahora la situación que hay en Texas, donde ahí se ha estado enfrentando una ola de frío, una terrible tormenta de nieves que ha creado una situación prácticamente de colapso en términos de la producción, de cierre, hay problemas hasta de energía eléctrica, hay problemas de abastecimiento de agua potable. Entonces eso afecta la producción petrolera. Y eso impacta, entiende el gobierno, que puede impactar de ser duradero los precios del petróleo. Ocurre que esos precios de todas maneras venían siendo impactados. Y el gobierno, dice el ministro Ito Bisonó, que habló en compañía del ministro de Hacienda, de que hasta ahora, con relación a las alzas en los precios de los combustibles, el gobierno, sin comunicarlo al consumidor, es decir, sin transferirlo, sin impactar al consumidor, ha tenido pérdidas cercanas a los 1.000 millones de pesos. Entonces, como esas pérdidas pueden ser mayores si el impacto Texas tiene una incidencia duradera en los precios del petróleo, entonces ya ahí advierten que no pueden seguir resistiendo la situación y tendrán que hacer incremento en los precios de los combustibles. Entonces, es hora de replantearse el tema del consumo de combustibles, el tema de replantearse ese tema. Yo sé que estamos mirando ya hacia otra forma de transporte. Estamos mirando, por ejemplo, hacia los vehículos eléctricos. No obstante, tenemos todavía un problema con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos también se mueven a partir de combustibles fósiles. No es verdad que no vamos a tener contaminación por los vehículos eléctricos. Sí la tenemos, porque esos vehículos eléctricos tienen que alimentarse de energía. Esas baterías eléctricas hay que cargarlas. ¿Y dónde se cargan? Se cargan con el sistema eléctrico que está alimentado con combustibles fósiles. Aunque es de manera indirecta, aunque es menor el impacto que vamos a tener en las emisiones de gases con efectos de calentamiento para el medio ambiente, pues no deja de ser todavía una misma situación atenuada. Hasta que no haya un cambio en la matriz de generación energética, y entonces todo esto
que trae la tercera revolución industrial, que Jeremy Rifkin define como una revolución postcarbónica, hasta que la alimentación de una parte de la electricidad que consumimos en todos los sentidos, pues en su fase de generación no provenga de energías limpias, no provenga, por ejemplo, de la energía solar, de la energía eólica, de otros conceptos de energía térmica que se hacen también a partir de la tierra. Entonces estamos prácticamente en las mismas circunstancias. Y por eso saludé mucho y espero que el gobierno lo siga adelante, y considero que hasta ahora es uno de los proyectos más importantes que ha anunciado el presidente Abinader, que habló de 3 proyectos de generación energética renovable. Si seguimos esa apuesta y después que ya la tecnología, así como permite el Internet de las cosas, pues se desarrolle la energía del Internet, que es lo que ha impedido lo que se busca hacer. Hasta ahora, si todos generáramos energía en nuestros edificios, en todo lo que tenemos, pues como edificación, esa energía la mayor parte se perdería, porque no hay la forma de hacerla llegar a un lugar que la distribuya, que la almacene, como ocurre con los paquetes de internet que a uno le pueden llegar a su casa. Entonces, la tecnología, la ciencia, hace tiempo que trata de buscarle una salida a eso, para que nos movamos de esta era de los combustibles fósiles, que ya sabemos que no solo están en fase de agotamiento, sino que también nos conllevan estas crisis, porque cuando dejemos de depender en el mundo de una energía que la tenemos que importar, porque esa energía para quemarla aquí tenemos que importarla, será distinto cuando tengamos entonces esa autodependencia energética propia de una tercera revolución industrial. Entonces, tenemos en lo inmediato que prepararnos, porque los combustibles pueden subir de precio ahora con este nuevo factor que se llama pues la crisis de Texas. Entonces, señores, por otro lado, ya lo informó el ministro. El Consejo Nacional de Educación pues ha decidido pues elaborar un protocolo preliminar de retorno, y fíjense todas las características que el ministro definió para este protocolo. Sería preliminar, de retorno. El protocolo sería gradual, voluntario, progresivo, escalonado. Tendría que ser bajo consentimiento y seguro a las aulas. Bueno, esto desde luego que dará posibilidades a los que estén más preparados para llevar a cabo ese protocolo, para poderlo mantener en la práctica, a que arranquen adelante. Algunos entenderán que eso divide y fragmenta la sociedad y fragmenta las oportunidades. No, la sociedad está fragmentada, está dividida y hay posibilidades distintas. Y esto no es lo que nunca puede ser es una intención de Estado. El Estado procura la igualdad, pero hay
condiciones que así lo impiden. Entonces, yo creo que es absurdo condenar a que si no hay oportunidad para todos, no la haya para nadie. No, eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso fue lo que hizo el socialismo. Y por eso fracasó. Eso fue lo que hizo. Ok, una sociedad igualitaria, pero ¿cómo la igualó? En la pobreza, en la miseria. Es decir, aplanó hacia abajo. No. Eso no tiene sentido. Entonces, vamos a esperar este protocolo. Yo creo que eso lo están reclamando las familias dominicanas que están padeciendo en carne propia esta situación. Esto nos ha permitido como nunca apreciar la sociabilidad. Nos ha permitido como nunca comprender a esos maestros. Ahora que muchas madres saben los agradecidas que están y muchos padres del rol de los maestros con sus hijos y de lo necesario que es ese rol, pero lo necesario también que parte de las energías se consuman pues en el intercambio con otros niños, en las diferencias con otros niños, en vivir la sociedad tal y cual es. Entonces, yo creo que esto hay que apoyarlo y que de manera progresiva se vaya ejecutando. Está la ventaja de que hay pueblos del país donde la incidencia ha sido mínima, entonces las escuelas públicas ahí tienen la oportunidad en lo inmediato, bajo un protocolo, de poder hacer esta cosa. Hay otras advertencias, bueno, que esto tiene que decidirlo la Comisión de Salud y no el Ministerio de Educación. No, esto es una política que el gobierno en su conjunto tiene que decidirla. Y si se está discutiendo por un lado es porque hay el ánimo en sentido general de que esto se aplique. Ahí algunos van a resaltar diferencias que se ven entre lo que plantea el ministro de Educación, que lo que plantea Salud Pública, pero todas esas cosas yo creo que terminan y tienen que terminar realmente armonizándose. Entonces, bueno, señores, está la convocatoria para la firma del pacto eléctrico. Está esta convocatoria para el día de hoy a las 11 de la mañana. Me he preguntado, y a la vez le he preguntado a gente que ha estado en esta discusión en el Consejo Económico y Social, si se reanudaron las discusiones para el pacto eléctrico. Me dicen que no se ha reanudado las discusiones. ¿Algún mecanismo discutió un nuevo pacto eléctrico? No, ningún mecanismo ha discutido un nuevo pacto eléctrico. ¿Qué hay de nuevo en cuanto al pacto eléctrico que no se aprobó? No, nada nuevo. Entonces, el PLD anunció que está presente hoy en la firma del pacto eléctrico. Y el PLD, ustedes saben cómo está presente en la firma del pacto eléctrico hoy. En primera fila, preguntando dónde hay que firmar. Y ahí va con 4 representantes a firmar su pacto eléctrico. Pero ¿por qué el PLD va a firmar el pacto eléctrico? Porque el pacto eléctrico que se firmaría hoy no es otro, con punto y coma, que el mismo que se elaboró anteriormente y que el PRM no suscribió porque entonces dijo que ese pacto eléctrico lo condicionaba a 10 puntos que el pacto eléctrico no contemplaba. Entonces, ¿qué era de esperarse? El PRM es el partido de gobierno. No suscribió el pacto eléctrico porque habían 10 puntos que no compartía. ¿Cuáles eran los 10 puntos?
El PRM plantea que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole. Que se realice una reestructuración en referencia a la CDE, de tener un solo consejo de administración y funcionar las 3 distribuidoras en una. Eso se ha intentado hacer. Es decir, está la intención del presidente, que ha tomado unas decisiones para que eso se haga. Yo ignoro si eso se ha hecho, porque hacerlo no es un decreto, ni es que el presidente diga por decreto, mira, hay un consejo, o que un señor se siente ahí y diga, yo actúo en nombre de estos consejos. Esas son empresas privadas de las que el gobierno forma parte. Entonces tienen que operar como empresa privada. Cuando yo digo que dudo que se haya hecho, yo digo porque he sido el más crítico de esa situación y nadie me ha enviado aquí, después de mi crítica, una asamblea en la que se haya producido un cambio estatutario en esas empresas, en que la asamblea de accionistas de esas empresas se haya producido, que hayan determinado que sus consejos, en vez de ser un consejo de cada una, sea un consejo unificado y otras cosas. Entonces, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Eso está la intención, pero eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Entonces, el compromiso de que se firme dicho pacto, de eliminar en un plazo no superior a 18 meses el problema de los apagones en todo el país. PRM, si el problema de los apagones en 18 meses no estuviera eliminado, no firma. Realizar las auditorías de lugar a las distribuidoras que del 2012 no han sido realizadas. Aplicar un programa de reducción de gastos. Estamos hablando de las 10 puntos que el PRM dijo por lo que no firmaba el acuerdo. Ninguno de los 10 puntos se ha cumplido. En ninguno de los 10 puntos ha habido variación. Ya dije que en uno hay intención de hacer las cosas. Aplicar un programa de reducción de gastos en la distribuidora y llevarlo a un tope de 10% sobre sus ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales. Establecer un programa de licitación para la contratación de energía en total transparencia, eliminar los contratos de grado a grado. Aplicar un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos ingresos. El compromiso de no realizar aumento de las tarifas hasta tanto la distribuidora apliquen su reducción de gasto. Que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina y la participación de la oposición, el sector social y representantes de los consumidores en el proceso de seguimiento al pacto. Es decir, señores, el pacto eléctrico que se va a suscribir en el día de hoy no es otro que el pacto eléctrico al que no se le ha tocado hace 3 años. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo pacto eléctrico. Ese pacto eléctrico, por eso digo que el PLD, cuando le plantean la firma del pacto eléctrico, pero ¿y qué puede hacer el PLD? Pues entonces serían unos irresponsables. Ven acá, pero ustedes hace 3 años estaban llamando a firmar este pacto eléctrico. Ese es el pacto eléctrico que se va a firmar, ese hijo de ustedes. Entonces, ustedes ahora pudieran alegar no estar ahí, no tienen que ser los primeros que están ahí, van a ser los primeros que están ahí. Porque ese pacto no ha variado. Ahora bien, hay una serie de cosas que hay que tomarlas en cuenta. Yo sé, y esto es natural en la política, que la prisa de ahora presentar un pacto eléctrico tiene que ver con que esa es una bandera política. Lo fue para el PLD, lo es para esta administración. En la Estrategia Nacional de Desarrollo están establecidos 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Danilo Medina logró el pacto educativo. Se iba a llevar la impronta del pacto eléctrico. El PRM dijo que no. Entonces, el PRM ahora, don Luis Abinader tiene una rendición de cuentas.
enunciar ahí que tiene la firma del pacto eléctrico como un logro sería una bandera importante. Pero el hecho de que se anuncie quiere decir que auténticamente tenemos un pacto eléctrico. El gobierno también tiene que tomar en cuenta algunas cosas. Yo sé que esto, por ejemplo, la representación social está objetando la firma del pacto eléctrico y están presentando una serie de argumentos que yo sé que van a terminar pesando, porque hay realidades que el gobierno no la puede obviar, como la siguiente. Don Lisandro, en este pacto eléctrico, en el del PLD, o no en el PLD, porque era en el pacto eléctrico que está, actuaba como representante del sector empresarial y como representante del sector empresarial, y el sector empresarial en ese caso es el sector eléctrico. Ese es el sector empresarial, en el caso del pacto eléctrico, el sector eléctrico. Entonces, ahora es el representante del gobierno. ¿De quién es representante? Eso te crea una situación que el gobierno no la puede obviar en términos de la imagen, de la credibilidad de lo que comunique con un pacto eléctrico. Hay una cosa que yo no puedo ocultar. Y mire que yo tengo buenos vínculos ahí, pero hay una cosa que yo no puedo ocultar. Hay un interés de vender, incluso está en el presupuesto. Cuando se presentó la situación con el presupuesto, la gente se escandalizó por los impuestos y el gobierno lo que enfrentó fue el tema de los impuestos. Yo dije que la parte más crítica de ese presupuesto no era la de los impuestos, era la que siguió, que ahí está contemplada la venta de las empresas eléctricas del Estado. Ahí está contemplado en ese presupuesto, incluso ahí está estipulado cuáles son los ingresos que el gobierno va a tener por esa vía. ¿Cuál es la advertencia que quiero hacer? Bueno, resulta ser que las empresas que son socias del Estado, en esas empresas que son muy rentables, ¿usted quiere saber si son rentables o no esas empresas? Todo el escándalo que se está hablando de Fomper y de las grandes inversiones de Fomper fueron con los beneficios que el Estado recibió de esas empresas. Es decir, que en honor a la verdad lo que tendríamos que hacer es seguir recibiendo beneficios y si queremos darle una reorientación a esos beneficios en otro sentido, pero eran empresas que nada más dan beneficios. Es decir, de todo eso que se está hablando de Fomper, no llegó un centavo de ningún otro sitio que no fuera de beneficio de esas empresas. ¿Qué es lo que queremos vender, ¿Qué es lo que queremos vender? Pero en los contratos de los socios de esas empresas, ellos tienen la primera opción para la compra a la hora de que las empresas se pongan en venta, pero hay una cláusula que el país no la debe aceptar. Es que los precios no son lo de mercado, sino que tienen que ser lo de libro. Eso está establecido entre los socios del Estado en cada una de esas empresas. Es decir, que si una empresa como Jaina, como es Jaina, supongámonos que tiene un valor de mercado de 1.800 millones de dólares. Tiene Jaina, supongámonos que está por ahí de los 1.500, 1.600, 1.800 millones. Vamos a ver cuál es el valor del libro de eso. Entonces está establecido que no es a precio de mercado, sino a valor de libro. Ese hecho, así como el presidente Abinader ha revisado otras cosas, él debe revisar el de la posibilidad de no efectuar esa venta de empresas del Estado.
en esas condiciones. Y repito, no veo la necesidad de hacerlo. Julio, para ayudar a nuestro público, la diferencia entre venta sujeta a precio de libro y sujeta a precio de mercado, que la gente pueda entenderlo. Puede ser que una empresa que te valga 1.500 millones a nivel de precio de mercado, el precio del libro puede valerte la mitad. El precio del libro puede valerte la mitad, y entonces hay que ver qué es lo que se va a pagar de esa mitad, porque acuérdate que el socio tiene una parte, la parte del Estado es otra. Ahí hay una serie de cuestiones que olvídese que eso va a dar problemas, y son parte de las objeciones que tiene el sector social en esto, porque ellos entienden que hay un interés en materializar estas ventas y hacerlo de manera rápida, y ese es un hecho que en términos históricos quedaría ahí registrado como un precedente nefasto, porque hasta ahora no hay la menor justificación para tú vender lo único que te hace es que te deja beneficio. Todos esos miles de millones de pesos que ustedes ven que están mencionando, que Fonper, que miles, todo eso son beneficios de ahí. Pues sigamos recibiendo esos beneficios, y entonces démosle otra orientación a esos beneficios. Cambio y fuera.